Amigas y amigos, el grupo Rememorar presente en Radio Mariana, Liliana, Alicia, María. ¿Cómo andan, chicas? ¿Todos bien? Todos bien, Todos bien. ¿Y hoy qué me van a traer? ¿Las semblanzas de Don Pedro? Sí. Sí. No vamos a hablar, no es que vamos a hablar de la escuela que lleva el nombre, sino de la persona de Pedro Durst, que fue un educador un educador y un personaje muy importante dentro de lo que es la historia local. Muy bien, chicas. Escuchamos la vida e historia de Don Pedro Durst. Bueno, él nació en Suiza, dentro de lo que es una familia muy humilde, una familia de leñadores, pero sí se educó, estudió primeras letras, estudió en la escuela Pestalozzi, donde su tío era director de esa escuela. Después estudió en el seminario de Berna y logró el título de docente y educador. Ese era el título que tenía. Siendo joven, él y unos primos de él deciden aventurarse a América y se vienen acá a Argentina en 1872, llegan, y uno de los primeros lugares donde él toca es Rosario. Bueno, pero acá tenía un problema, conseguir trabajo y aprender el idioma. Entonces él se aboca a eso. Obviamente que le fue muy, muy complicado los primeros tiempos, porque no va a conseguir trabajo como educador. Así que hace de todo. Trabaja también como leñador, trabaja como peón de estancia, trabaja como agricultor, y empieza a hacer todo un periplo buscando en distintas localidades alrededor de Rosario donde poder establecerse. Y lo destacado es que él recorre y se establece por varios años en colonias importantísimas, las troncales de la provincia de Santa Fe, las primeras fundadas en Santa Fe, que son Esperanza, San Carlos y San Jerónimo Norte. Él se establece en esas por varios periodos, también tratando de dedicarse a la enseñanza, pero opta por lo que sea. Por ejemplo, en una de ellas, en Esperanza, termina teniendo la administración de un hotel también, al que, bueno, no le va tan bien. Y después lo encontramos en la provincia de Entre Ríos, en Rosario de Tala. Ahí sí está como vicedirector de una escuela por un año. Pero trabajó en una curtiembre también. O sea, él aceptaba. Sí. Pero cuando vos decís primero que tiene una situación problemática con el idioma, ¿él viene a dar clase de qué materia? No, él aprende el castellano. Él termina aprendiendo el castellano. Con todo esto, previo a instalarse acá, donde desarrolla. O sea, el problema es de todos los inmigrantes que no sabían el castellano. Tenés que primero aprenderlo. Y él lo aprende a medida que está acá. No le queda otra que aprender el Pero cuando llega a Roldán ya lo debía dominar el idioma. Lo que pasa es que él ya tenía un nivel cultural bastante alto y es mucho más fácil. Qué sé yo lo comparo, no sé, con mis abuelos, que mi abuelo era analfabeto, entonces siempre le costó. ¿Cuándo llega acá él? Él llega en 1890. Sí, pero tuvo un pasaje previo. Sí. Tuvo un tiempo antes, conoció a Roldán, y después no se quedó, y empezó a recorrer otras zonas. Por eso te hablé de otras colonias. Ahora, él ¿por qué es importante Pedro Durst? Porque es un innovador en educación. Es decir, grandes maestros hubo siempre a través de los tiempos, pero innovadores pocos. Y él fue un innovador, por eso es un personaje olvidado, porque no se sabe todas las innovaciones que él tuvo en educación. Él, desde que llegó a Roldán, manejó coros, se manejó con la música, él tenía conocimiento. Cuando él se hace cargo de la escuela,
empieza dando canto. ¿Qué pasa? Cuando llegan los inmigrantes, nacían los chicos o tenían chicos, había que alfabetizarlos, entonces les enseñaban a hablar en alemán. Buscaban a uno que más o menos pudiera, sin tener título, nada, los primeros, alguien que pudiera darle clase a los chicos, hasta que se instalaron ya como una pequeña escuela, pero educaban en alemán. Y después, bueno, justo el país estaba en un periodo de nacionalización. El país estaba un poco en contra de estas escuelas privadas dirigidas por extranjeros, porque querían que buscar ya desde entonces el ser nacional, de que se hablara en castellano. Pedro Dux fue uno de los que insistió que la educación debía ser en castellano porque eran argentinos, los chicos. Ya hacía 30 años casi que estaban en Roldán, ya habían nacido muchos chicos acá. Bueno, él era muy amigo de Juan Meyer, que era el maestro de Carcarañá, y que era otro innovador, fue otro innovador, así que tenía un socio de innovaciones. Formaron ellos dos la Sociedad de Maestros de la Unión en 1899. ¿Y qué era eso? Por ejemplo, crear una caja de pensiones, porque los maestros no se jubilaban. Y él tiene esta visión de crear una caja de pensiones. Otra cosa, perfeccionamiento docente. Una cosa que hoy día la escuchamos permanentemente. En esa época no. Él hacía reuniones, San Jerónimo, Carcarañá, Roldán, periódicamente, reunían los docentes para intercambiar experiencias. Y a veces lo hacían con los docentes de las otras, que eso era muy raro, nadie hacía eso en el país. Reunía la gente de Esperanza, de San Carlos, de Román, que era la más lejana, sería una vez por año, me imagino, y entonces intercambiaban experiencias docentes. A él le pedían que acá había que saber castellano, saber aritmética y saber geografía. Y yo pienso, ¿por qué geografía? Porque ellos venían de otro lugar. Querían que los chicos lo ubiquen en el mapa, el otro lugar de donde venían. Y para eso necesitaban nociones de geografía. Entonces, desde el principio se educó en geografía. Ahora, él impone historia, instrucción cívica, la educación física, que era, digamos, horroroso pensar que les iba a enseñar educación física a un chico. Es una idea de Pedro Dux, imponer. Teatro. Sigue dándole coro a los chicos, música, organiza teatro. Es decir, hace cosas que no todos los maestros hacían. Físicamente, hoy, ¿dónde él daba clases? En lo que es la municipalidad. Allí estaba la escuela alemana. Pegado a la iglesia, te diría yo. O a lo mejor en el terreno de la iglesia, porque la iglesia todavía no estaba. La iglesia es de la década del 30, sí. Entonces a lo mejor eso pertenecía a la municipalidad en ese lugar. Estaba la escuela alemana, después con el tiempo se llamó Belgrano, pues con esto. Ahora, como el gobierno nacional estaba en contra de estas escuelas, mandaba muchas inspecciones. ¿Qué pasaba con estas inspecciones? Él era felicitado. Él siempre fue felicitado por la escuela que tenía. Gracias por lo que estás haciendo, le decía. Sí, sí, realmente era así, que esa ¿no? escuela que vos decís tuvo un prestigio tan grande que llegaban chicos hasta de otras provincias internados acá para estudiar, desde Córdoba, de otras regiones. O sea, no era solamente un coto cerradito para Roldán. Tenía gente de todos lados a estudiar la capacitación que tenían esos chicos. Creó una biblioteca pedagógica. O sea, una biblioteca con libros de educación, que no debía haber muchos, ¿no? Pero con libros. Es decir, es realmente un innovador. Y después, por ejemplo, algunas palabras de él, hizo el primer modelo de escuela rural, que después fue modelo nacional, el modelo de Pedro Dux, de escuela rural. Él decía que generaba, estas son palabras de él, ¿no?, que quería generar el pensamiento independiente de los alumnos, que es un concepto muy actual, de enseñar a pensar.
y no hacerle la educación fácil. La educación tenía que tener ciertos obstáculos, porque el chico tenía que aprender a superar esos obstáculos como ejemplo de vida. Porque la vida siempre te pone obstáculos y tenés que estar preparado. Esas son las palabras de él. ¿Ustedes saben desde hace cuánto que está la escuela que lleva su nombre? La escuela que No, esta, yo te voy a decir porque yo fui la del primer año. Yo tenía 8 años, tengo 71 años. es de la década del 50 porque fue Sí. producto de la Fundación Eva Perón. Claro. Y como es y es un terreno donado por, Pero no se llamaba Pedro no Dulce. se llamaba No, Pedro Dulce. Escuela Nacional 408. 408. El nombre Pedro Dulce recién lo tiene en la década de tiene 1982 más o menos. Bueno, que está y la- nosotros acá antiguamente había la Escuela Nacional 230 que estaba Ah, sí. yo fui a esa escuela por eso. Estaba en la calle Oroño, a la altura del 300 más o menos. Y después se cerró esa escuela al abrirse la Escuela Nacional. claro. Entonces todos los chicos de absorbieron esos aquel chicos. lado de la vía pasaron Y a vos sabés de escuela. la escuela, del nombre de la escuela. Vos tenés la historia Sí, del sí, nombre. sí, es por eso le estaba diciendo. El Sí. nombre Pedro Dulce se pone a partir de 1982, no hace tantísimo tiempo. sí. Y después, en la década del 70, fines de los 70, esa escuela que era nacional pasa a ser provincial, Sí. depende de la provincia. Y es producto de la acción de la Fundación Eva Perón en un terreno donado por Ansler. Sí. Incluso una de los padrinos de esa escuela es María Ansler de Durs, Sí. es una descendiente de Doña María, Doña María. Doña María. que yo la conocí. Sí, yo también. Sí, sí. Sí. ¿Cuándo fallece él? ¿En qué año? Él fallece en el año 1913. Bien. Nació en 1840. Cuando siendo muy joven agarró una hemiplegia del lado derecho, que eso le dificultó mucho escribir los primeros libros que hizo, porque tenía que escribir letra por letra con mano izquierda. Entonces él hizo muchos libros. Él escribió muchos libros. Muchos libros. Pero, No perdón, están traducidos los libros. esta historia en que alemán. vos contás, María, lo hace más meritorio todavía. Sí. Es muy meritorio. Sí, sí. E inclusive él hace muchas cosas para los chicos, para que sea por los chicos. Y entonces, ya les digo, él falleció en 1913 casi, cuando ya estaban por salir editados sus últimos libros, que no los alcanzó a haber editado a ninguno. No. No alcanzó a verlos editado. Y esa hemiplegia cada vez le fue haciendo más cosas, por eso él tuvo muchos problemas de movilidad y todo eso. Pero Me encanta que ustedes vengan porque uno que hace poco vive en la ciudad de Roldán, yo pensé que Pedro había dado clases en su propia escuela. Y no, es así. no. no. Es más, hubo nadie quería el nombre. Cuando votaron para el nombre había muchísima gente que no quería ponerle ese nombre, No. porque nadie conoce quién es Pedro. No. Y actualmente a los chicos, porque yo tengo nietos en esa escuela, no se les informa quién es Pedro Dursch, que debiera ser que desde primero a séptimo los chicos debieran saber quién fue este personaje, por qué la escuela mereció Ese nombre. nombre. Espera, un detalle que yo me olvidé, él estaba contra el castigo corporal, Ah, sí. que era tan común en esa época, sí. y también la amplitud religiosa. Que también. No había que ser, porque él era luterano, me imagino, venía de Suiza, él aceptaba, no había Todas distinción de religiones. O sea que fue una persona muy avanzada para su época. Sí, sí. Chicas, ¿van a volver el lunes? Sí, pero voy a contar una anécdota Sí, cuénteme. graciosa Sí. para Después terminar. yo voy a contar algo de acá. Mi tío mayor estudió con Pedro Dursch Mi y abuelo era también. un buen alumno.
Entonces era tan buen alumno que cuando terminó el año, Pedro Durr le hizo un obsequio. Le regaló una foto de él. Y mi tío y mi prima toda la vida se reían tanto de ese hecho. Y yo pienso, ¿cuál sería el significado? Él a lo mejor quería ser un modelo, como él era tan correcto. Claro. Y mi prima, yo le dije, dame esa foto para que quede para Roldán. Mi prima falleció y no me la dio. Pero Pedro Durr le había regalado su propia foto al alumno mejor del año. Bueno, yo voy a decir las últimas palabras que él tuvo cuando se retiró de la escuela ya, y los libros todavía no habían salido porque estaban en la edición, Sí. pero no habían salido. Entonces él cierra sus recuerdos, porque ya sus dolencias eran muchas, y pudo decir en la melancólica despedida de la escuela de Roldán, con el cierre de sus recuerdos, lo único que me puede aún incorporar, lo que al fin de mi vida me hace feliz, es el regocijo del deber cumplido, de la obra de mi vida, la cual realicé. Oh. Después de haber pasado tremendas penurias, porque Sí. pasó tremendas penurias, no andaba bien los trabajos ni nada. Conocimos un poco de la vida de Pedro Durr. El próximo lunes, ¿saben qué tema vamos a tratar? Vamos a hablar de Margarita Schlumpf, Es un- que se formó con él, otra maestra. otra maestra, sí, que Otra. fue conocida por todas Muy nosotros. conocida del pasado, pero no innovadora, no de la No, importancia de Pedro Durr. Formada con Pedro Durr. Sí, ella daba hasta cuarto grado más Sí. o menos. Chicas, muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias a ustedes. ¿Te gustó?